vamos a hablar de nuestro tema del día como siempre lo hacemos. Hoy tenemos un tema bastante importante del que se ha hablado mucho en los últimos días. Las alumnas embarazadas, los escolares que están todavía, por supuesto, estudiando y que se embarazan, ¿deben seguir o no deben seguir en clases? La iglesia tiene una opinión, el gobierno tiene una opinión, usted también la tiene, puede llamar para conversar con nosotros. A lo mejor usted ha tenido alguna hija con ese problema, o tú misma puedes llamar también para contarnos qué piensa, alguna experiencia que has vivido o de alguna amiga tuya. Llama al 697-0098, 697-0099. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Comenzamos inmediatamente con el tema del día, reportaje que ha preparado Pilar Entrala. Es un hecho. El 60% de las adolescentes de nuestro país es madre antes de tiempo. Solo en 1989, cerca de 14.000 chilenas menores de 17 años dieron a luz. Han pasado a ser una especie de inyección de mal ejemplo y, sin embargo, son mayoría. ¿Qué se siente ser mamá tan joven? Se siente bien, aunque se tienen que dejar a un lado muchas cosas y pasar por muchas cosas. A ver, ¿cuáles son las cosas que has tenido que dejar de lado? Por ejemplo, uno ya no puede ser tan loca como antes. Tiene que dedicarse más al niño, ser más responsable. Ya no es la misma niña que era antes. ¿Qué pasó en el colegio cuando averiguaron que estabas embarazada? Yo decidí no volver porque en realidad no iba muy bien en el colegio. Y bueno, cuando las madres supieron, tampoco les gustó mucho la idea. Tú me contaste que en realidad las monjitas te pidieron que te retiraras del colegio. O sea, es que en esos casos piden, y no fue el único caso el mío. O sea, hubieron otras alumnas, varias alumnas que también se tuvieron que retirar. No de mi curso, pero sí del colegio. A la hora de aterrizar en el campo de la educación, las alumnas embarazadas suelen ser rechazadas e incluso expulsadas de los colegios. Yo creo de que la sociedad tiene que enfrentar el problema del embarazo en la escolar de una manera racional. Entiendo de que van a haber conflictos culturales, los acepto como tal, pero no significa de que esos conflictos culturales me puedan llevar a conclusiones falsas. Ahora, doctor, si yo soy mamá y resulta que mi hija tiene una compañera y esa compañera está embarazada, a lo mejor yo como mamá voy a sentir temor de que mi hija se sienta motivada también por la parte efectiva a embarazarse. Tiene toda la razón usted como adulta a sentir ese temor. La gran pregunta que yo le haría a usted como adulta, ¿significa acaso de que su hija, que se va a sentir atraída a repetir el embarazo de su compañerita, la pregunta es, ¿no son suficientes las barreras de educación que usted como madre le está entregando a ella? ¿El problema es usted o el problema es su hija? Hasta ahora, la adolescente embarazada gozaba de un permiso temporal de ausencia al colegio durante el proceso de maternidad y se la facultaba para dar solo las pruebas finales. Esto con el compromiso de que al curso siguiente la menor continuara sus estudios en un establecimiento vespertino o nocturno. Obviamente, con ese sistema, no más del 5% retomaba los estudios después del parto. El Ministerio de Educación empieza entonces a tomar cartas en el asunto. Señora Marilu, ustedes como ministerio acaban de enviar una circular referente a la menor embarazada en los colegios. ¿En qué consiste esa circular? Bueno, esta circular consiste en que las niñas que tenían obligación de salir de salir del sistema diurno en el año siguiente que se embarazaban, ahora pueden continuar estudiando al año siguiente que tienen su guagüita en cualquier colegio, sea diurno, vespertino o nocturno. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la menor que se embaraza y que está en medio de su estudio? Bueno, en el año en que quedan embarazadas, te refieres. En ese año, la niña lo que tiene ahora es una mayor supervisión académica. Además, se hace responsable el establecimiento de que la niña tenga asegurado, tanto por sus apoderados o por algún servicio médico, de que tenga control, y además de que se garantice que ella pueda terminar su año escolar. Eso no significa que la niña tenga obligación de asistir a clases estando embarazada. Ella no tiene ninguna necesidad de estar asistiendo, aunque puede asistir si el establecimiento y los profesores y todos se ponen de acuerdo y ven que eso es mejor para la alumna.
Esta ayuda, como ustedes la presentan, ha suscitado gran polémica en nuestro país. Bueno, a mí no me gustaría decir que esto es una ayuda, ¿ah? Si bien beneficia a las estudiantes es porque estamos nosotros cumpliendo con nuestro rol, que es garantizar el derecho a la educación de todos los chilenos. Y más aún, resolver aquellas situaciones que son problemáticas. Perfecto. Ahora, la posición de ustedes frente a las declaraciones de la Iglesia, que en un comienzo, citemos a Monseñor Cox, no estaba nada de acuerdo con esta circular. Bueno, Monseñor Cox, él estuvo en desacuerdo con los contenidos en un primer momento, fundamentalmente a partir del problema del mal ejemplo y de otras observaciones que él tenía. Sin embargo, no todas las autoridades de la Iglesia tuvieron la misma opinión. Monseñor Carlos González, desde un primer momento, planteó que para él, nos planteó a nosotros, ¿no? Y después lo dijo públicamente, que era una medida que favorecía la vida. En momentos en que Monseñor Francisco Cox pone este impulso gubernamental en el banquillo, cuestionando sus implicancias de orden moral, la pequeña Blanca, de solo 15 años, espera que le tiendan una mano. A pesar de su corta edad, ya sabe que la vida no es juego de muñecas. Una dosis de soledad le ha matado la sonrisa, y es que su padre abusó sexualmente de ella. Blanca, ¿cuándo te diste cuenta que estabas embarazada? En junio del año pasado. ¿De cuántos meses estabas? 5 meses. ¿Estabas yendo al colegio en ese momento? Sí. ¿Y qué pasó entonces? Me retiré. ¿Tu papá ha vuelto a conversar contigo? No. ¿Y te pidió perdón? Sí. ¿Y tú lo perdonaste? No, yo encuentro que eso no se le puede perdonar a nadie porque con perdonarme no va a recuperar todo el daño que él me hizo a mí. A Blanca, su padre, le arrancó la niñez. ¿Seremos poseedores de la verdad absoluta como para arrancarle la posibilidad de volver al colegio también? Bueno, es un tema importante, impactante también en algunos aspectos del que vamos a ocuparnos hoy en gran parte de nuestro programa. Pero quiero recordarle que hay entradas, por si usted viene llegando recién al programa, tenemos entradas. Volvamos al tema del día, por supuesto con Panadol, que alivia los síntomas del resfrío y baja la fiebre. Hoy vamos a conversar con la señora Hilda Hernández, asesora del subsecretario del Ministerio de Educación. Muchas gracias por estar con nosotros, Hilda. Vamos a tratar de contarle a la gente, y asimismo también voy aprendiendo un poco más yo mismo sobre este tema, que tiene una historia más o menos larga. Una circular que nace, tengo entendido, el año 79, exacto, que de alguna manera prohíbe que las niñas tengan acceso a estudiar, a las niñas embarazadas, ¿no? Exacto, y madres. Y madres. Eso parte el año 79. Sí. ¿Se cambia a través del tiempo o no hasta ahora? Se cambia ahora. Ya. Que en el fondo no es un cambio, es volver a lo que había antes del año 79. ¿Esa circular qué decía del año 79? Más o La menos? circular del año 79 dejaba a criterio de director de escuela la posibilidad que la niña siguiera estudiando o no, y en general siempre se sugirió que fuera a colegio nocturno. Ya. Pero dado que son niñas y el sistema nocturno atiende mayores de 16 o 18 años, y dado que no en todo Chile hay escuelas nocturnas, son escasas, que la chica de hecho quedaba sin estudio, o ocurría lo que hemos visto en los videos, se retiraba, claro, por su cuenta. Ahora, ¿por qué se hizo eso? Pensando un poco que la mujer era mal ejemplo para las demás compañeras. Lo que ocurrió el año 79 no lo sé, Ya. pero sé lo que ocurre ahora y lo que ocurre siempre. Por ejemplo, la Constitución nuestra establece el derecho a la educación de todos los menores. Por otro lado, tenemos una ley de instrucción primaria obligatoria, por la cual tendríamos que dar derecho a garantizar el derecho hasta 8º año básico, y las chicas de 12, 14 años están en educación básica. Ya. Ustedes han enviado una circular como ministerio. ¿Qué dice esa circular? Esa circular solicita que se dé las facilidades del caso a la chica, eso significa que no tenga que asistir necesariamente todos los días, para seguir en su nivel, en su curso, no pierde ese año. ¿Ya? Después que es madre, puede reingresar a ese colegio o a otro, pero no se le impide seguir estudiando. Ya. Y esto es, se casa... Ni se le exige que vaya en la noche, tampoco. No, puede ni ir tampoco a se le cualquier exige colegio. todos los días. Lo que sí se le exige, que es bien positivo, es control de salud, porque estas chicas, tal como se ha visto en video, se venían a enterar o venían a comunicar que estaban embarazadas
al quinto o sexto mes, con grave riesgo para ellos. Claro. Ahora, ¿esta circular es una petición a los colegios? Es una petición solamente, no Ya. es una obligación, es Ya. una petición. Ahora, ¿cómo ha sido acogida por los colegios en general? De distintas maneras, hay colegios que ya habían asumido el problema, por tanto a ellos les resulta más fácil, más cómodo moverse, porque son los que están en contacto con la realidad y saben que es así. Ya. Y para otros resultó incómodo porque tal vez no la explicamos bien. Yo diría que no supimos difundirla bien, e incluso la prensa muchas veces tomó la circular y se festinó un poquitito. Ahora van con mamadera al colegio. No, no es eso. No van con su guagua ni abraza la cuna, no. Podrá ser mamá y estudiar, como de hecho ocurre en el sistema de educación superior. Ya. Que hay mucha mujer casada con hijos que estudia. Lo que pasa es que no va todo el tiempo. Ahora se está pensando más adelante hacer esto ley, que no sea simplemente una invitación, sino que se respete efectivamente en... Para ser ley tendría que ser votada por el Parlamento. Esto es algo interno al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación tiene un papel conductor, de guía, de orientador. En ese sentido el Ministerio lo solicita, pero la verdad es que no impone. Perfecto. Antes de irnos a unos comerciales, una última pregunta que creo que es interesante y usted misma quería hablarnos sobre eso. A lo mejor hay algo importante que contarle, que decirle a las mamás que nos están viendo en este momento, antes de que ocurran estos, llamémoslo problemas, entre comillas, que a lo mejor tome conciencia la madre, el padre y también los hijos de que esto no es conveniente. Claro, y por ahí es donde hay que hacer la gran labor. La gran labor no es la circular viene a reparar algo que es de justicia social, viene a reparar una situación ya dada. Lo más importante, y esto sí que se lo pedimos a todo el público, es que quienes están mirando este programa y quienes auspician o hacen este tipo de programa, den pie a una conversación en el hogar. Que la mamá no apague en estos momentos el televisor porque está su hija de 6 años. No, estas conversaciones se inician desde temprano. Si no queremos embarazos no deseados, tenemos que conversar, educar, pero partir por la casa. La casa es la educadora número 1. Y no esperar que las chicas tengan 14 o 16 años para venir a hablar cuando es tarde. Entonces, por favor, que aprovechen estos espacios para conversar como se conversa otras cosas de la televisión. Correcto. Y vamos a seguir hablando de este tema. 1.000.000 de gracias, Hilda, por estar con nosotros y los felicito por lo que están haciendo. Quédense un momento más. Vamos a seguir hablando de nuestro tema del día, para eso vamos a hacer contacto con nuestro móvil, por ahí está Gonzalo Rojas. Beatriz de Gregorio tiene una doble condición que hace doblemente interesante lo que nos pueda decir sobre este tema. Por un lado, es orientadora de CENFA, Centro Nacional de la Familia, que se preocupa de atender los conflictos al interior de la familia y a la vez es matrona. ¿Te ha tocado alguna vez conocer el caso de alguna escolar embarazada? Sí, me ha tocado en varias oportunidades, especialmente, más eso sí relacionado a mi ejercicio profesional como matrona. Ahora, es una situación de mucho conflicto, o sea, de alguna manera es una niña que de un minuto a otro tiene que transformar su condición de niña en condición de mujer. A la luz de esta justamente experiencia tuya tanto en CENFA como de matrona y que has visto casos de escolares embarazadas, ¿qué te parece la idea de que las escolares embarazadas puedan seguir yendo a clases? Me parece una muy buena medida. Creo que es una alternativa para otorgar herramientas a esta niña para que pueda completar su desarrollo como mujer y de alguna manera en algún minuto hacerse cargo en forma responsable de su hijo. ¿No te parece que al permitirle que siga yendo a clase se le está dando un carácter de normalidad a su situación y con eso a lo mejor se incentiva que las escolares se embaracen simplemente si no hay mayores problemas? No, en lo absoluto. O sea, yo pienso que la única manera de evitar realmente en forma responsable que aumente el número de embarazos en la adolescente es a nivel de unos proyectos de educación en forma completa, de educación sexual a nivel de la familia y a nivel de colegio. O sea, el darle la posibilidad y no coartarle de alguna manera su desarrollo como persona no significa ser permisivo en cuanto a su condición de adolescente embarazada. O sea, que impedirle que vaya a clases no va a evitar que haya embarazos de escolares. Además, o sea, el que ella deje o no de ir a clases no tiene nada que ver con que los embarazos del adolescente vayan a aumentar o a disminuir. En resumen, ¿tú estarías de acuerdo con que se permitiera a las escolares ir embarazadas a clase? Me parece una muy buena medida. Me parece una muy buena medida. Creo que es una manera de ayudarlas y no dejarlas abandonadas. Creo que de alguna manera estas embarazadas adolescentes pasan a ser responsabilidad de la sociedad, de toda la sociedad.
no solo sus padres. Muchas gracias. Beatriz de Gregorio, entonces, de CENFA, Centro Nacional de la Familia, y matrona, está de acuerdo con que las escolares puedan ir embarazadas a clases. Cree que así podrán desarrollarse como personas y no cree que sea un peligro para que otras se embaracen. Cree que para evitar eso hay otros caminos. Nos parece absolutamente lógico y creo que es importante lo que nos decía nuestra primera invitada del Ministerio de Educación, que las mamás estén pendientes de este tema, para que no suceda lo que vamos a comentar más tarde con una niñita que está por ahí entre el público, de gente que se ha asustado a los colegios cuando ha habido alguna embarazada. Las mamás como que le recomiendan a las demás hijas que no se junten con ella, cosas que por supuesto tenemos que intentar por lo menos evitar a través de un medio de comunicación, como es nuestro programa Éxito a través de Canal 13. Pero ¿qué está pasando con Colo Colo? Estamos conversando sobre este tema que le interesa a toda la familia en general. Gonzalo. Ayer en este colegio religioso se realizó una actividad donde se mencionó este tema en un encuentro con los alumnos. Y vamos a conversar de ello con la directora, la hermana Lucía Toledo. ¿Qué le parece a usted que las alumnas embarazadas puedan seguir viniendo a clases? Como consagrada y que estoy a cargo del colegio de iglesia, nuestro deber es dar siempre a la juventud los principios cristianos, morales y diríamos para llegar a formar una familia. Dentro de estos principios creo que se contradice el que nosotros aceptemos a la alumna así de una manera tan, digamos, tan fácil para que siga sus estudios con el resto del alumnado. O sea, ¿no estaría de acuerdo usted que vinieran a clases normalmente una alumna embarazada? Normalmente no, pero sí que se le debe ayudar para que siga sus estudios, porque también hay que ver que la meta no es solamente los estudios, es algo mucho más profundo. ¿Por qué no está de acuerdo usted, madre? Porque por los principios que nosotros tenemos como colegio de iglesia y además lo que uno siempre está procurando en la juventud es de formar una conciencia con mediante el papel que tienen que desempeñar en la sociedad. Muchas gracias. Y también vamos a tener la opinión del presidente de los padres de este colegio. ¿Qué le parece a usted que las alumnas embarazadas puedan seguir viniendo a clases? Bueno, considero que no hay que quitarle la libertad de que ellas sigan desarrollando su educación como corresponde. Además, es una temática bastante complicada y creo que es muy difícil poder llegar a un consenso con respecto a esto. Pero por el momento, ¿qué piensa usted? Si hoy día una alumna está embarazada, ¿debería poder seguir viniendo a clases o no? Pienso que debiera seguir viniendo a clase, no somos nosotros los encargados en quitarle esa libertad, la decisión yo creo que en conciencia debiera tomarla ella. Como no, le agradecemos mucho y el tema, como conversábamos antes con ellos, da para mucho todavía, hay que conversarlo. Aquí en este mismo colegio vemos que la directora tiene una opinión que es en algún modo diferente a la del presidente de los apoderados. Habrá que seguirlo conversando para llegar seguramente, ojalá, a un consenso. Claro, es que el tema es bastante complejo, es por eso que hemos pensado importante conversarlo con ustedes, dar diversas opiniones para que de alguna manera vayamos aprendiendo un poquito más y podamos prevenir este problema, entre comillas, que pueden tener algunas niñas en nuestro país. Llamados telefónicos ha habido muchos, por lo menos vamos a dar paso a un par de ellos para conversar con lo que la gente quiere decir. ¿Aló? ¿Aló, José Alfredo Fuentes? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. Hola, mira, yo te llamo acerca del tema del día. Yo soy una mamá soltera. ¿Sí? Yo en el año 89 estaba cursando cuarto medio y me dejaron hacer el primer semestre porque ya empezando el segundo a mí me expulsaron del colegio. Ajá. ¿Alcanzaste a estar en el colegio, terminar antes del embarazo o tuviste que retirarte? No, me tuve que retirar a los 5 meses de embarazo. ¿A los 5 meses de embarazo? Sí, me expulsaron porque no se podía, según el director del colegio. ¿Tú te diste cuenta desde el primer mes que estabas embarazada, primer mes, segundo mes o no? Sí. Ahora, ¿trataste de ocultarlo primero en el colegio? Claro, porque se hablaba de eso en el colegio y se decía que no se podía admitir a niñas embarazadas. ¿Tus padres, cuál fue la reacción de ellos?
fue tremenda. Se llevaron una sorpresa porque esperaban mucho más de mí. Pero ellos te pidieron que siguieras estudiando, que siguieras haciendo una vida normal. Sí, yo al otro año, después que tuve a mi hijo, pude terminar el cuarto medio en la noche. ¿Cuál fue la reacción de tus compañeras cuando supieron que tú estabas embarazada? Se pusieron contentas y, bueno, trataron de hablar con el director para ver si se podía que yo siguiera estudiando o al menos fuera a dar solamente las pruebas y poder terminar el cuarto medio, porque realmente fue bien malo lo que hicieron conmigo, porque al menos fui bien buena alumna. ¿Y los padres de esas compañeras, cuál fue la reacción? ¿Hubo algunos que les prohibieron, por ejemplo, juntarse contigo? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué experiencia sacaste de todo esto? Creo que es importante que tú le cuentes a la gente que está viendo, a las alumnas, a las chicas que están estudiando y a los papás que nos están escuchando. ¿Cuál es tu experiencia posterior? Mira, a mí, al menos mi hijo me hizo madurar bastante y yo pienso que, mira, realmente yo creo que deberían dejar, si hay en algún caso niñas embarazadas en el colegio, yo creo que, al menos en el colegio que yo estaba, ahora admiten a las niñas. Correcto, pero ¿fue un error el que tú cometiste? ¿Estás consciente de eso? Mira, yo como error mismo no, quizá en ese momento no estaba muy bien orientada, porque en la mayoría de los colegios no te orientan muy bien, sino que te dicen las cosas superficialmente. Y desde luego lo pasaste mal en esa época. Sí, muy mal. Y estuve sola, o sea, me aislaron, pero completamente. Ok, ¿niño o niña lo que tienes? Niño, tiene 1 año y medio. Un beso para él y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, está con nosotros el padre Miguel Ortega, rector del Colegio Seminario Pontificio Menor, a quien agradecemos mucho su presencia. Yo decía, padre, que este es un tema complejo porque no es llegar y decir yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Parece que hay algunos bemoles por ahí que estudiar, porque la gente lo puede entender mal cuando uno dice sí categóricamente o no, ¿verdad? Usted está en la misma duda, un poco temeroso de dar a lo mejor una respuesta tan categórica, me imagino. Sí, yo creo que hay que valorar como positivo que el Ministerio de Educación quiera dar facilidades a una adolescente embarazada para que no interrumpa sus estudios. Y hay que valorar también como positivo que esa adolescente quiera conservar la vida que lleva adentro. Es decir, que no recurra a un aborto. Pero también yo creo que hay que valorar a la comunidad educativa. Y en el caso de que un colegio acepte a una muchacha embarazada, tiene que preparar a las alumnas que comparten con ella la sala, a los padres de las alumnas para que sepan acogerla y también ponderar lo que es la sexualidad. Una muchacha embarazada en el fondo está cuestionando a los padres y a la comunidad educativa, porque ella no logró asimilar esos valores cristianos de los que hablaba una religiosa, no logró hacer de su sexualidad algo limpio, sano, transparente y vivido con equilibrio. Entonces, decir sí a la adolescente embarazada en la sala, yo digo también sí, pero siempre que haya conciencia, que haya educación, que haya preparación. Decir no, a mí me parece que es muy violento. La Iglesia, entre la misericordia y la justicia, se inclina por la misericordia, por la acogida, por el cariño, por ayudar a esa niña a llevar su embarazo, su maternidad precoz, y no una actitud de rechazo, de puertas cerradas y de condenas inmediatas. Ahora, es difícil para el Ministerio de Educación en este momento, que es la autoridad máxima en cuanto a lo que sucede en los colegios, tomar una decisión, porque usted dice, si se acepta en los colegios, va a haber algunos problemas internos con los padres y apoderados. Por alguna parte, van a decir, bueno, está bien, se puede tener guagua estando soltera, estando en el colegio, no es problema, porque nos van a enseñar cómo educarla, y por ahí a lo mejor podría venir un cierto libertinaje, quizás. ¿Podría existir eso? Claro, es lo que el obispo de La Serena teme, Monseñor Cox, de que la autorización para que una adolescente embarazada esté en el colegio sea como una manga ancha y un permiso para que esto sea lo normal y lo cotidiano. Yo creo que hay que tomarlo bien en serio. No es una cuestión de resolución fácil. A mí me parece que emocionalmente una muchacha que queda embarazada, que tiene que enfrentar al pololo, que tiene que hablar con sus padres, que tiene que hablar en el colegio, que
inesperadamente queda embarazada emocionalmente, yo creo que mi opinión es de que ella ojalá se margine de la educación, que ella tome la iniciativa. Va a estar sometida al juicio público, al comentario, al papá de la compañera que le dice, mira, no te juntes con ella. Es un sufrimiento demasiado grande que el que tiene que llevar, y me parece que para su tranquilidad, para una espera de un hijo en las mejores condiciones posibles, yo creo que es mejor su automarginación temporal del colegio, de la escuela, para no verse sometida a acosos, a presiones, incluso a comentarios que a veces son muy hirientes y que dañan mucho. Lo más conveniente es una decisión personal, entonces, en este caso, ¿verdad? Yo prefiero esperar un año más, tener a mi hijo y volver después a estudiar. Sí, lo estimo conveniente con el tiempo. Ahora, pienso, padre, que sería oportuno un mensaje suyo a los papás, a las mamás que están viendo el programa, para que esto no ocurra, porque estamos hablando de algo que no es lo más normal, un porcentaje pequeño, pero que asusta en todo caso. ¿Qué habría que decirle a las mamás y a los papás que nos están viendo? Yo creo que lo fundamental es volver siempre a la amistad entre los padres y los hijos, al diálogo franco, a la conversación sincera, a tener esa capacidad de comunicación en forma permanente. Hay papás que creen que llega una edad, entonces con mucha solemnidad llaman a sus hijos, hoy día quiero hablar contigo de hombre a hombre o de mujer a mujer, lo que sea, para entregar las informaciones que normalmente ellos ya conocen y las saben de sobra. Es la confianza permanente entre el padre y el hijo, el no cortar por cualquier situación, no cortar la amistad, no cortar el diálogo, y en la educación sexual yo creo que hay que ser honesto, limpio, sincero, franco y abierto. Bueno, que el tema es complicado, lo vamos a confirmar con la encuesta que hemos hecho junto al notario Arturo Carvajal. 100 hogares encuestados nos dijeron, preguntamos, ¿alumnas embarazadas deben seguir en clases? Un 46% dijo sí, un 53% dijo no, una sola persona no quiso contestar o no sabía. O sea que está bastante repartida la opinión y es un poco lo que hemos averiguado a través de toda esta conversación que hemos tenido en su programa. Vamos a ver qué pasó con los amigos que las entradas para Colo-Colo.